Hola, buenos días. Hoy estamos en la sala 74 del Museo Nacional del Prado, en Madrid. Y vamos a hablar de dos personajes que seguro conocéis, pero quizá no conocéis la historia que les une. Estamos viendo este busto de Antinous y este otro busto que representa al emperador romano Adriano. Es un busto elaborado, esculpido hacia el año 134. Adriano fue uno de los emperadores más viajeros, así se lo conoció, de la historia de Roma. Él admiraba el estilo de vida de la Grecia clásica. Se sabía, estaba casado, se casó, tenía relaciones con mujeres, pero también con hombres. Y sucedió a su antecesor, a Trajano, en el año 117, cuando tenía 41 años. Además, Trajano fue quien concertó el matrimonio de Adriano con su nieta, que se llamaba Vivia Sabina. Parece que este matrimonio no fue demasiado feliz para ninguno de los dos, ni para Adriano ni para Vivia Sabina. Ella llegó a decir incluso que no quería tener hijos con Adriano porque eso podía dañar la raza humana. Fijaos, la historia augusta, la biografía de los emperadores, recuerda a Adriano como un hombre de elevada talla, de elegante figura, con el cabello cuidadosamente ondulado. Dice que llevaba barba para cubrir las cicatrices que tenía en su rostro de nacimiento y que mostraba, como vemos en este busto, una complexión robusta. De él se conservan más de 100 retratos, algunos muy idealizados, Adriano como héroe, otros más humanos. Vamos a mostrar la cartela de este en concreto para que la veáis, que tengáis la información de este busto hecho hacia el año 134, perdón. En este caso aparece Adriano heroizado, divinizado, algo que contrasta un poco con las inquietudes filosóficas, helenizantes del emperador. Él fue quien puso, por ejemplo, de moda la barba. Hasta la época de Adriano no era algo común, y sí que a partir de su época, sus sucesores, algunos, imitaron su barba. Fue una nueva moda. Bueno, pues Adriano, en el año 123, viajó a Bitinia, lo que hoy es la ciudad de Nicea, en el noroeste de Turquía. Allí se trasladó, podría ser para vigilar la tala de los bosques del Estado. Así lo cuenta Marguerite Yourcenar, perdonad mi francés, es una escritora belga, luego hablaremos de ella brevemente, en sus Memorias de Adriano, que seguro conocéis. Y aquí conectamos con Antinous. Marguerite Yourcenar dice en sus Memorias de Adriano: una noche, durante una reunión literaria en su honor, Adriano se fijó en que había en la sala un muchacho que escuchaba la lectura con una atención a la vez ausente y pensativa, como un pastor en el hondo de los bosques. Al terminar, cuando todo el mundo se había ido y solamente quedaban ellos dos, el emperador consiguió que el chico le hablase de sus orígenes y de su familia. El nombre de este muchacho era Antinous. Y su voz, la voz de Antinous, velada, mostraba en el griego un ligero acento asiático. Antinous, o Antino, contestaba a las preguntas del emperador. Hablaba y a veces callaba. Esos silencios le gustaron a Adriano, también sus respuestas. Y desde aquel momento, desde el año 123, en Bitinia, en Vitinos Claudiópolis, Adriano y Antinous ya nunca se separaron. 7 años después, sin que Adriano supiera nada, Antinous visitó un oráculo. Eso dice la leyenda. Y el oráculo también dice, la leyenda, que el oráculo le advirtió
a Antínoo que debía morir para que las aguas sagradas del Nilo favoreciesen a Adriano, que alargasen su vida y que aumentasen su gloria. Así, el día del aniversario de la muerte de Osiris, a lo largo del Nilo resonaban las lamentaciones desde las aldeas cercanas. Ese día nadie vio a Antínoo. Antínoo había desaparecido. Y dicen las memorias de Adriano, al borde de uno de los pozos que había a la ribera del Nilo, vieron a la luz del crepúsculo una vestidura cuidadosamente plegada y a su lado unas sandalias. Adriano bajó los peldaños mojados hasta llegar al nivel del agua. Allí estaba el cuerpo de Antínoo, envuelto por el lodo del río. Era octubre, el 30 de octubre del año 130. Esta es la versión literaria. Marguerite Yourcenar, luego hablaremos un poquito de ella, quiere creer esta historia. Es una de las versiones. Otras teorías dicen que Antínoo fue asesinado. Recordemos que Adriano estaba casado. Esa relación que tenían no era vista con naturalidad por todo el mundo, por desgracia. Esto sigue pasando hoy en día, en el siglo XXI. Hay teorías que dicen que Antínoo fue asesinado, que hubo un complot contra él. Fuese como fuese, Adriano lloró su muerte como una mujer. Esto se narra así en la historia augusta, en las biografías de los emperadores. Adriano lloró la muerte de Antínoo como una mujer. La relación homosexual que tenían era vista con extrañeza entre los contemporáneos, pero a Adriano, amante de la cultura helénica, esto no le importaba. La creencia religiosa de los egipcios hacía igualar a una persona que se ahogaba en el Nilo con el dios Osiris. ¿Qué creéis que hizo Adriano? Adriano divinizó a Antínoo. En el mismo lugar de su muerte, a orillas del Nilo, fundó una ciudad. Esa ciudad se llamó Antinópolis. Mandó levantar un templo, se llamó el Antinoeion. Y en aquel lugar empezaron a ser enterradas algunas parejas de varones. Se establecieron cultos también a Antínoo, a lo que hoy llamaríamos la pareja, el novio, el compañero del emperador. Leeréis muchas veces el favorito del emperador. Esta expresión se ha usado mucho para hablar de los compañeros, de las parejas, cuando no eran del otro sexo. Bueno, Antínoo fue durante varios años el compañero sentimental de Adriano, aunque fuese bastante más joven que él. Hubo cultos a Antínoo en Asia Menor, al sur de Roma, en el Peloponeso. Su retrato y su nombre, Antínoo, se acuñó en monedas y en medallas. Pero hay más. Este rostro hermoso que estamos viendo, con su característico cabello rizado, se difundió también por todo el Imperio Romano. Adriano pidió que se hiciesen decenas de esculturas de cuerpo entero, bustos, relieves. También, por supuesto, en la Villa Adriana, en Tívoli, donde estaba el grupo de musas que conservamos hoy en el Museo del Prado. Allí estaba ese Antínoo idealizado, convertido en el último gran dios del paganismo griego, y en ocasiones portaba los atributos de Apolo, de Dionisio, de Osiris. También existen Antinoos como sátiros. Vamos a mostrar la cartela de este que tenemos aquí. Decíamos que Antínoo murió en el año 130, este busto es del año 131, 132. Hablábamos de sus rizos característicos, los veis perfectamente. Este es un Antínoo al estilo griego, también existen Antínoos como Osiris, seguro que conocéis alguno en muchos museos. Los veréis. Se hicieron más de 80 como estos. Se considera que esta es una de las mejores versiones, tanto por el trabajo del mármol, veis este trabajo impresionante de los rizos, fantástico, voluminosos, pesados, desordenados, al menos aparentemente. Estos rizos ensortijados. La de Antínoo es una belleza, podemos decir, silenciosa, melancólica, tiene esa mirada soñadora
que bueno, esa mirada, esa expresión, no podemos hablar de las pupilas porque en este busto no se representan, pero esa expresión soñadora, estos ojos en sombra, que hacen que profundicemos en su psicología, el mentón delgado, la boca no muy grande, tienen una sensualidad tierna y tiene unos rasgos inconfundibles. Cuando veáis a Antinous en otros museos, en otros lugares, no lo confundiréis con otro personaje retratado, porque cuando veis un Antinous lo sabéis reconocer. Esto es así. Y estos matices psicológicos de los que estamos hablando no se habían visto en otras obras anteriores. Se imitó el estilo en otras generaciones posteriores, pero los rasgos de Antinous, como decíamos, son únicos. Vamos a mencionar a Marguerite Yourcenar, es justo que lo hagamos. En 1951 se publican sus famosas Memorias de Adriano, de la escritora belga Marguerite Yourcenar, una mujer que no es casualidad que escribiese esta obra. Ella fue quien tradujo al francés a Yukio Mishima, del que hablábamos en el directo anterior, sobre San Sebastián como icono gay, o a Virginia Woolf. Marguerite Yourcenar puso literatura a la historia de amor entre Adriano y Antinous, que duró unos 6 años, y su novela está escrita en forma de cartas de Adriano a su sucesor, Marco Aurelio. Se documentó muchísimo para hacerlo, por supuesto es literatura, pero se documentó durante años para escribir las Memorias de Adriano. Decíamos que después de su muerte en el Nilo, Adriano convirtió a Antinous en un dios idealizado. Este se hizo meses después de esa muerte, de ese final de una historia de amor entre dos hombres que sucedió en el siglo II y cuyo recuerdo llega hasta nuestros días. Adriano murió en el año 138 y a partir de ese momento dejaron de hacerse retratos de Antinous, pero pervivió algo, pervivió la constelación de Antinous. Adriano era un aficionado a la astronomía y él mismo puso nombre a la constelación de Antinous, que forma parte de la constelación del Águila. Si venís al museo, os animamos a buscar a Antinous aquí en el Museo del Prado. Está en esta sala 74 que comparten con Ariadna dormida, pero veréis más Antinous. Hay Antinous, por ejemplo, en algunos pasillos, en algunas hornacinas. También veréis una cabeza de Antinous que formaba parte de otra escultura y se utilizó en el pasado para recomponer el famoso grupo de San Ildefonso. Uno de los dos muchachos del grupo de San Ildefonso tiene una cabeza de Antinous. Y vamos a terminar, permitidme que lo hagamos con un poema de Fernando Pessoa, un fragmento de su poema Antinous publicado en 1915. Dice así: Tu muerte me produce una lujuria enorme, una pasión carnal ansiosa de eternidad. En mi sino imperial la confianza pongo, y que los altos dioses que emperador me hicieron no priven de una vida más real a mi deseo de que vivas para siempre y destaques en su mejor tierra como fresca presencia. Hermoso, sin serlo tanto, porque ahí nada destruye nuestros deseos, ni duele el alma con cambios, tiempo y lucha. Este poema de Fernando Pessoa está escrito, igual que las Memorias de Adriano, en la voz de un emperador, Adriano. Para terminar este directo especial durante esta semana que dedicamos al orgullo LGTBI, os vamos a recomendar un libro de Ramón Martínez que se llama Maricones de antaño, historias LGTB de la historia. Cuenta la historia de Adriano y Antinous, pero también otras historias que hablan de diversidad, que hablan de amor hacia personas del mismo sexo y que no son tan conocidas como otras de parejas heterosexuales, de parejas de personas de sexos distintos y de artistas y personas que han sido importantes en la historia y que merece mucho la pena conocer.